Hola chicos, buenos días a todos. Bueno, les voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue la clase del día de hoy de instrumental básico de traumatología. Antes que nada les quiero aclarar que puede que falte algún instrumental, puede que sobre algún otro, pero bueno, esto es básicamente lo que más vamos a ver en una caja de traumatología básica. Comencemos. Bien, lo que tenemos acá es un martillo que se utiliza para impactar, vienen de diferentes tamaños, de diferentes pesos, pero la única función que tiene va a ser impactar. Tenemos acá los escoplos que se utilizan para realizar osteotomías, bien diferentes tipos de escoplo. Este es un escoplo laminar recto. Tenemos por otro lado este escoplo que está biselado, ¿sí? Este se utiliza para huesos que son un poco más fuertes. Tenemos acá por este otro lado un escoplo curvo, ¿sí? Que son de 3/4. Son escoplos un poquito más delicados que se utilizan para huesos más delicados o más pequeños. Y por último tenemos este escoplo que se llama escoplo gubia, que la característica que tiene es que en la punta tiene forma de media luna, lo que además de realizar una osteotomía lineal va a sacar como bocados de hueso. Esta que tenemos acá es una palanca de Hoffman que lo que va a hacer es permitir y exponer la zona de la fractura, va a sacar las partes blandas, digamos, y va a exponer el hueso o el foco de la fractura. Va a delimitar la parte del hueso de las partes blandas. Vienen de diferentes tamaños, como podemos observar. Algunas tienen las puntas más agudas, otras un poco más romas. La parte del medio también suele ser más ancha. Vienen de diferentes tamaños, ¿sí? Dependiendo de la estructura o el hueso que nosotros querramos abordar, va a ser el tamaño de esta palanca de Hoffman. Vamos a esta otra que se llama legra. Esta legra se utiliza para divulsionar algunos tejidos blandos, para separar también el periósteo del hueso. Tiene la punta roma y es atraumática. Es muy fácil confundirse la legra con los escoplos. Tengan en cuenta que las legras van a ser atraumáticas y solamente tienen la punta como más bien roma y redondeada, mientras que los escoplos tienen como cierto filo en las puntas y son rectos, no son curvos como podemos ver en esta imagen de la legra. Bien, tenemos el alicate de hueso, que este alicate se utiliza para morder o para cortar en fragmentos de hueso, sobre todo de hueso cortical, que es un hueso más duro. Acá tenemos el alicate. Tenemos acá los atornilladores que vienen de diferentes formas, atornilladores planos y atornilladores de tipo Phillips o en cruz. En los tipos Phillips o en cruz tienen diferentes angulaciones. Dependiendo de la cabeza del tornillo va a ser la angulación del atornillador. La función que tienen obviamente va a ser colocar el tornillo en la placa o en el hueso correspondiente. La cizalla vienen de diferentes tamaños, es un instrumental bastante grande, de mucha fuerza, que generalmente se va a utilizar para cortar pernos instrumental como pueden ser las barras de Harrington para las columnas. Casi siempre se va a utilizar para cortar metales, ¿sí? Estas que tenemos aquí son las clavijas, son pequeños clavos de diferentes diámetros que se utilizan para estabilizar algún tipo de fractura, para hacer la fijación de alguna fractura también o para fijar placas. Lo importante de estas clavijas es que la punta siempre esté biselada y tenga filo. Acá tenemos otras clavijas, como podemos observar en esta foto de acá, es importante que la punta, como les mencioné recién, esté en forma de punta, en forma de flecha. No como esta, que podemos observar acá, que la punta no está cortada en forma de bisel. Bien, este elemento que tenemos acá, este instrumental, se llama cortaclavos, se utiliza justamente para cortar clavos, para cortar las clavijas que vimos anteriormente o para cortar alguna cabeza de algún clavo. Es una pinza fuerte, que tiene bastante filo. Bien, esta que tenemos acá se llaman curetas. Las curetas tienen una función como para
sacar alguna toma de muestra, para sacar algún tipo de cartílago, no tienen filos, son atraumáticas y vienen de diferentes tamaños, unas más pequeñas, otras más grandes, algunas son angulares, como podemos observar aquí. Y básicamente se utiliza como unas pequeñas cucharillas para retirar material que no queremos del campo operatorio. Acá tenemos otra curetita que está media vieja, pero a la foto sirve. Estos son los Daviers. Los Daviers tenemos diferentes tipos. Este es un Davier básico que la función que tiene es fijar la placa al hueso, ¿sí? Y de esa forma evitamos que se mueva. En donde la parte esta de aquí del Davier va a ir en contacto con el hueso, mientras que esta parte de arriba o esta de aquí, como tienen una forma más cuadrada, va a sujetar la placa. Entonces tenemos el hueso y por encima la placa. Y este Davier obviamente tienen estas pequeñas perillitas de aquí que lo que van a hacer es justamente dar presión y que no se salga ese ajuste que hicimos entre la placa y el hueso. Este es otro tipo de Davier que se llama Davier de reducción. Es un Davier que es mucho más traumático, tiene dos puntas que son erinas y se utiliza para unir dos fragmentos de hueso de manera temporal, sobre todo cuando tenemos una fractura que está como realizada en bisel. Entonces podemos sostener los dos fragmentos óseos con esta sola pinza de reducción. La podemos llamar Davier de reducción o Davier en punta. Este que tenemos acá es un decolador, se utiliza para disecar o para separar pequeños elementos de partes blandas. También lo solemos utilizar para levantar alguna partecita de periósteo chiquita, es un instrumental muy delicado. Y vienen de diferentes tamaños y largos, algunos como este que tienen dos tipos de decoladores en cada punta, otros vienen decoladores que son de una sola punta, vienen algunos más anchos, otros más finitos, de diferentes tamaños, pero a todos los vamos a llamar decoladores. Este elemento que tenemos acá es el gancho de fractura que se utiliza para retraer o traer algún trazo de fractura hacia arriba, ¿sí? ¿Para qué? Para alinear el foco de fractura. Bueno, acá tenemos una imagen del gancho de fractura. Y este instrumental que tenemos acá se denomina gubia. El gubia o sacabocado también lo suelen llamar, se utiliza para sacar y extraer pequeños fragmentos de hueso. Lo va a cortar y va a sacar como bocaditos de hueso. Esta es una gubia fuerte, es un instrumental que no tiene ningún tipo de cremallera. Vienen de diferentes tamaños, esta es la más grande, tenemos otras más pequeñas como esta gubia que vemos acá, la gubia de Saufel, que es un poco más delicada, tiene una pequeña angulación en la punta y se utiliza para sacar bocados de huesos más pequeños o más delicados, o que tienen por ahí más contenido de hueso esponjoso. Y esta es una gubia de Cushing, que viene también de diferentes tamaños, y dentro de lo que es la delicadeza de estas gubias, podemos decir que esta no es tan delicada. Este separador que tenemos acá se llama HIPS, es un separador de superficie dinámico que lo vamos a utilizar solamente para separar partes blandas, no para exponer huesos, sino solamente para separar partes blandas. Acá lo que podemos observar son las mechas o las brocas que vienen de diferentes diámetros, vienen de diámetro de 2,5, 2, 3,5, 4, dependiendo el diámetro que nosotros querramos realizar en el hueso, va a ser el diámetro de la mecha. Cabe destacar que las mechas siempre van a ir acompañadas de un motor que va a ser el que va a realizar la acción de fuerza, y una guía de mecha. La guía de mecha en algunos casos lo utilizan y en otros casos no. Acá tenemos una mechita. Y esto que tenemos acá es un medidor de profundidad.
Lo que nos va a medir este medidor justamente va a ser la profundidad que hay desde el hueso cortical, que se va a encontrar más o menos a esta altura, al final del orificio que hicimos con la broca que vimos anteriormente, con la mecha. Entonces, yo mido desde la superficie, es decir, desde el hueso cortical, hasta el final, donde nos va a hacer un tope. Y en la parte aquí distal nos va a medir la cantidad de milímetros que hay de distancia. Y de esa forma voy a poder decidir qué largo de tornillo voy a utilizar. Si va a ser un tornillo de 2 milímetros, de 10, de 20 o de 15. Esta que tenemos aquí es una pinza mecánica, es una pinza de fuerza, se utiliza para extraer clavijas, para extraer placas, por ahí para sacar algún tipo de statement. Es una pinza de fuerza. Esto que tenemos aquí es un separador de Ragnell que tiene los dos extremos son como unas pequeñas espatulitas, una más grande y el otro es más pequeño, y es un separador dinámico de superficie que se utiliza sobre todo para cirugías de tendones en miembro superior o para hacer también osteosíntesis de miembro superior o miembro inferior como puede ser el pie. Esta es una escofina o raspa de putti, la utilizamos para realizar el raspaje de los muñones cuando hacemos algún tipo de amputación. Para que esas astillas no lastimen las partes blandas, se le realiza un raspaje con esta escofina. Este es un separador de Adson, es un separador de superficie, estático, que se utiliza tanto para miembro superior, miembro inferior y para columna. Este elemento que tenemos acá, la sierra de Gigli, que viene todos estos tres elementos, digamos, por separado. Esta sierra, que es la sierra propiamente dicha, se suele utilizar una vez y se descarta. Muchas veces se suele cortar, entonces por eso es que se utiliza una sola vez y se descarta. Además, por el hecho de que como son unos pequeños alambritos todos enroscados, muchas veces no se puede lavar y no queda lo suficientemente limpio como para mandar a resterilizar, entonces directamente se usa y se descarta. Se utiliza con estos dos mangos, uno para cada uno de estos orificios, como podemos observar ahí en la imagen. Ven que tiene un pequeño orificio acá y otro orificio acá. Estos ganchitos van a ir colocados en cada uno de los orificios y con movimientos en U se va a ir haciendo la sección del hueso. Esto que tenemos aquí se llama stamen, son clavos muy parecidos a las clavijas, solo que son mucho más gruesos y mucho más grandes, ¿sí? Requieren para poder colocarlos de un impactor como puede ser un martillo. Esto que tenemos aquí es un separador de Boltzmann, también es un separador dinámico de superficies, como un pequeño rastrillito. Se utiliza sobre todo para separar lo que es el tejido blando, partes blandas, de miembros superiores, porque como pueden observar, no es muy ancho el espesor de este separador, entonces por ese motivo es que se utiliza para miembro superior. Aquí tenemos otra imagen del separador de Boltzmann. Y aquí tenemos el macho roscador. El macho roscador se va a utilizar para realizarle la rosca al hueso que nosotros, en donde le realizaron el orificio con la mecha y el motor. Como queda liso, este macho roscador lo que va a hacer es darle esa forma al hueso para que después pueda ingresar correctamente el tornillo. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a los tornillos primeros. Tenemos tres tipos de tornillos. Este que tenemos aquí es el esponjoso, el cortical y el bloqueado. ¿En qué se van a diferenciar cada uno de ellos? En la rosca, hacia dónde o hasta dónde va a llegar. El tornillo número 1 que tenemos aquí es un tornillo esponjoso porque la rosca solamente llega hasta la mitad del tornillo. En el número 2, que es el tornillo cortical, la rosca va hasta arriba del tornillo
hasta la cabeza, pero sin incluirla. La cabeza no tiene rosca. Mientras que el tornillo bloqueado es este que tenemos aquí, en donde la rosca va a ir por todo lo largo del tornillo, incluida la cabeza del tornillo, ¿sí? Cada tornillo va con su respectivo atornillador y las placas que se van a utilizar para cada tornillo depende el tornillo que se va a utilizar va a depender de la placa que vamos a colocar para una osteosíntesis. Por ejemplo, si tenemos estas placas corticales, vamos a utilizar un tornillo esponjoso o cortical. Mientras que si tenemos placas bloqueadas, solamente vamos a utilizar un tornillo bloqueado. ¿Por qué? Porque las placas bloqueadas en el interior de esos orificios tienen también una pequeña rosca, que lo que van a hacer es justamente introducir la cabeza del tornillo hasta el final de la rosca. Mientras que tanto el esponjoso como el cortical van a sobresalir de la placa. Bien, esta es una caja de osteosíntesis muy básica, en donde tenemos aquí arriba unos atornilladores. Esta que tenemos aquí es una ligra. Estos son separadores de Hoffman, palancas de Hoffman. Las mechas. Esto que tenemos acá es para medir el tornillo. Este es un medidor de profundidad. Y estos que tenemos aquí son protectores de duras madres o de partes blandas, o guías de mecha. Estas que están acá arriba, que son rectas, son guías de mecha para tornillos y placas bloqueadas, mientras que estos que tenemos acá son guías de mecha para tornillos corticales. Estos son portatornillos y estos son Steinmann de reducción, este que tenemos acá, y este es un Steinmann convencional. Y acá, como podemos observar, tenemos las placas. Como les mencioné recién, tenemos diferentes tipos de placas que pueden ser corticales o pueden ser bloqueadas y de diferentes formas y tamaños, ¿sí? El tamaño nos lo va a decir la cantidad de orificios que tiene la placa. Vamos aquí con osteosíntesis. La osteosíntesis es una de las cirugías que más van a ver ustedes dentro de lo que es una sala de traumatología, y decimos que es una cirugía reconstructiva cuyo objetivo es estabilizar y unir los extremos de un hueso roto, que puede ser tras una fractura, tras una osteotomía o la unión en caso de una fractura previa. Existen tres tipos de osteosíntesis: la osteosíntesis externa, la interna y la intramedular. La osteosíntesis externa es cuando no vamos a lastimar la piel y solamente se va a realizar a través de alguna férula, de una órtesis o a través de un yeso. Y la osteosíntesis interna tenemos dos tipos: la que es de fijación interna y reducción abierta, que es cuando nosotros hacemos la incisión en piel y la reducción va a ser abierta, es decir, que nosotros vamos a ver la alineación de estos dos focos de fractura de manera directa. Y la fijación interna, pero de reducción cerrada, es cuando hacemos la fijación sin incidir la piel, es decir, a través de alguna clavija o de algún Steinmann. Y tenemos por último la osteosíntesis intramedular, que es cuando se utilizan clavos que van por dentro del canal medular. Y hay una pequeña secuencia que ustedes tienen que saber, que es la secuencia de osteosíntesis, que dependiendo de la cantidad de orificios que tenga la placa, es la cantidad de veces que se va a repetir esta secuencia. Por ejemplo, si yo tengo una placa que tiene 5 orificios, 5 veces voy a repetir esta secuencia. ¿En qué consiste esta secuencia? Primero, obviamente, vamos a alinear la fractura, vamos a colocar la placa encima de la fractura y la vamos a fijar. ¿Con qué se puede fijar? Con una clavija, con un Steinmann, con una clavija o con un Davier. Puede ser un Davier de reducción o un Davier común y corriente. Y el primer paso va a ser, una vez que tenemos la fractura alineada y reducida, vamos a colocar el motor, ¿sí?, con la mecha y la guía de mecha, ¿sí? El motor va a estar colocado con la mecha. Y por esta mecha la vamos a meter adentro de uno de estos orificios que tiene la guía de mecha. Este es uno y este es otro, ¿sí? Por lo general viene un orificio más grande que el otro.
Luego de eso, una vez que hicimos el orificio, a través del orificio de la placa y atravesamos el hueso, vamos a medir qué tan profundo es ese orificio. Todo esto lo vamos a ir haciendo, lo que es este primer paso, 1, 2 y 3, lo vamos a hacer con control radiológico, ¿sí? A través del arco-en-cielo. Medimos cuál es la profundidad de ese orificio. Por ejemplo, nos dijo que medía, no sé, 10 milímetros. Le pasamos el macho roscador, que el macho roscador, como les dije recién, lo que va a hacer es labrar y darle como la forma espiralada al hueso. Y vamos a buscar el tornillo con el atornillador, ¿sí? Y esta secuencia la vamos a repetir tantas veces como orificios o tornillos vayan a colocar.